Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana queremos traer programas que nos puedan ayudar a aspirar y realmente alcanzar, si Dios quiere y la Virgen, la gran meta que es la santidad. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es muy amigo de Radio María, el Padre Juan Puigvó. Bienvenido, Padre. Buenos días, gracias. Y bienvenida a mi confitrona Iris, como siempre. ¿Cómo estás, Iris? Muy contenta, China, muy contenta de este programa tan especial que tenemos el día de hoy, porque creo que va a servir para todos que en nuestra vocación particular buscamos la santidad. A veces en lo personal, ¿no? Como mamá, hay noches que cuestan mucho, es un trabajo cansado, es un trabajo de total entrega, y por eso es que estoy muy contenta el día de hoy tener al Padre Juan, porque todos vamos a aprender acerca de una vocación que de igual forma es de total entrega con el Señor. Así que bueno, eso es para que vayan viendo un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy. Sí, y si dicen, bueno, ya conocemos al Padre Juan, tiene casi 25 años de sacerdocio, sí, pero a veces Dios hace un llamado dentro de un llamado. Y no lo vamos a explicar de una porque tiene que estar atento a los programas. Pero Padre, para aquellos que no le conocen, ¿nos puede hablar un poquito sobre quién es usted, de dónde viene y quizás un poquito de cómo fue su vida familiar al principio que puede cultivar un llamado a entregarse a Dios? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé cuándo va a salir este programa. A todos los que están viendo o escuchando a través de Radio María, la verdad que es un gusto estar aquí, que podamos tener este programa. Bueno, yo soy sacerdote, como tú decías, desde hace 24 años, ya casi 25. Nací en Venezuela. Y a veces yo bromeo que digo, bueno, que crecí en El Salvador, después pasé unos años en Guatemala y después pasé por México. Pero bueno, no, es porque mi corazón está con todas las personas a las que he tenido el gusto de servir durante estos años aquí en la diócesis de Arlington. Y bueno, nací, como decía, en Venezuela, de una familia católica. Yo diría que una familia normal, en el sentido de con estándares obviamente y de virtud alta y con deseo de ser santos desde el principio, como bien inculcado eso en nuestra infancia por nuestros padres, pero normal en el sentido de las cosas que hacíamos y bueno, nuestros pasatiempos, la escuela donde íbamos, pero bueno, sin duda que la educación en el hogar es lo que forma a la persona. Y a veces se forma fuera del hogar, por eso los papás tienen que estar tan vigilantes de sus propios hijos. Y luego, como a los 14 años, tuve una experiencia bonita de un retiro de jóvenes, que era parte de los encuentros matrimoniales, se llamaba Encuentros de Hijos e Hijas, y allí por primera vez dije que quería ser sacerdote. Tendría casi para cumplir los 14, fue en marzo del año que cumplí los 14 años. Y luego, bueno, fue pasando el tiempo, yo me estaba muy pequeño, en una oportunidad pronto a eso hablé con el obispo de nuestra diócesis, un hombre entero de una santidad de vida, heroicidad de vida preciosa, y él mismo decía, bueno, ¿para qué te vas a ir al seminario menor? Que era lo que yo quería en el momento, si puedes estar en tu casa, que es el mejor seminario, ¿no? Tus papás te podrán educar en la vocación de la manera que tú lo necesitas. Y así fue. Fui al bachillerato, a la escuela, con los muchachos de la época, no sin tentaciones, sin retos, sin lo que ahora le llaman bullying, que los papás se preocupan tanto. Nada, o sea, los problemas había que enfrentarlos y había que luchar contra ellos, ¿no? Y bueno, luego más adelante, terminando el bachillerato, ya como que se puso en serio un poco la cosa, y fui ya al seminario mayor. Tuve una experiencia de una convivencia, me ayudó mucho porque mis papás antes, bueno, desde que lo empecé a decir, me buscaron la posibilidad de que tuviera un director espiritual, un sacerdote con el que yo podía hablar cada cierto tiempo, y él me orientaba, me iba diciendo algunas prácticas espirituales que debía tener, yo le comentaba cuáles eran mis retos, mis frustraciones, y algunas lecturas también durante ese tiempo. Mis papás realmente fueron desde siempre los primeros acompañantes
de mi vocación. Y bueno, mis hermanos también iban creciendo conmigo. Y padre, perdón, para aquellos padres que están escuchando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hicieron contigo que podrías decir? O sea, bueno, yo diría eso que de mis papás, que ellos vieron que yo tenía una inclinación al sacerdocio, como cualquier inclinación que pudieran tener los hijos con como quiero ser bombero, quiero ser algo así. O quiero ser casado, o quiero estudiar esta cosa o otra. Yo creo que es importante que los papás tomen riendas en ese sentido, no, bueno, haz lo que tú quieras, o como dicen ahora, que no termine yo de entender eso de si eso le hace feliz, que eso lo haga, ¿no? Nosotros no vinimos a la vida a ser felices, vinimos a la vida a darle honra a Dios, y dándole honra y que haciendo su voluntad seremos felices. O sea, una cosa, la felicidad es consecuencia del amor a Dios, no al contrario, ¿no? Suena también, padre, que sus papás no fue como una insistencia, ¿no? Recuerda que dijiste que vas a hacer eso, sino que más se siente que fue una apertura a ellos, a que quizás esa era la voluntad de Dios para usted, y un acompañamiento. Y me encanta eso que dice que le buscaron un director espiritual, buscaron a alguien que podía ayudarlo a discernir eso. Que a veces eso también nos pasa, ¿no? Como papás pensamos que las sabemos todas o que nosotros tenemos que dirigir, y no buscamos ayuda espiritual para nuestros hijos. Yo no recuerdo a mis papás nunca diciendo, como hoy papás dicen, como si tuvieran un proyecto sobre sus hijos, ¿no? Yo quisiera que mi hijo fuera tal, o no quisiera que mi hijo estudiara esto o lo otro, ¿no? No, yo nunca, no escuché a mis papás diciendo quisiera que mi hijo fuera sacerdote o que fuera bombero o que fuera tal, ¿no? Sino era acompañar, ¿no? Acompañar. A lo mejor, efectivamente, cuando estaba pequeñito, quería ser bombero, ¿verdad? Pero eso hay que acompañarlo, porque si en ese momento los padres dicen, no, bombero, ¿qué vas a hacer por si el niño lo que tiene son 5 años? Claro. ¿No? Entonces, acompáñalo, ese acompañamiento. ¿Y el acompañamiento en qué consiste? Un poco lo que preguntabas antes. En saber escuchar. Saber escuchar, saber reforzar, canalizar, acompañar, ¿no? Oye, mira, yo quiero ser astronauta. No, mire, es que somos muy pobres y no vas a poder ser astronauta. No, acompáñale, ¿no? Porque después Dios pone los medios. Y bueno, así fue ese tipo de acompañamiento. Y lo del director espiritual es porque obviamente la vocación tiene que ser, o sea, tiene su dimensión, digamos, de trascendencia, de sobrenatural, sobre todo la vocación a la vida consagrada. Entonces, bueno, merece una atención particular. Y ellos nos buscaron a mi hermana, porque mi hermana también en ese tiempo empezó a manifestar su deseo de ser consagrada a María Elisa. Entonces nos buscaron a mi hermana, que es menor, y a mí, el mismo director espiritual de ellos. Se hablaron con el padre Cesario Gil, que ahora está su obra de su causa de canonización abierta. Qué será extraordinario. Santo. Increíble. Yeah. Por ahí tengo una tarjetita de oración para él. Entonces, él era su director espiritual, y entonces mis papás le preguntaron a él si nos podían ayudar a nosotros, y así fue. De hecho, él fue el que eventualmente me llevó al seminario y, bueno, el que me ayudó en todo este proceso de búsqueda y de respuesta a Dios. Y padre, ¿cómo era su deseo de Dios como joven? O sea, ¿cómo se puede ayudar a cultivar eso? O pensándolo, porque a veces uno ve en los niños un deseo que empieza a florecer y los papás quizás no lo reconocen, como que, mira, tiene algo especial hacia Dios. O cómo fue quizás para Bueno, sí, la llamada es de Dios, ¿no? Y Dios llama cuando quiere y como quiere. Dios puede ser que llame al final de la vida de uno, o a la mitad de la vida, o al principio. En el caso mío y de mi hermana, fue al principio. Pero fue al principio, pero sin nada raro. Cuando digo raro, o sea, yo iba a jugar fútbol con mis amiguitos, me montaba en la bicicleta y me caía, y me montaba en el caballo. O sea, estas cosas que son parte del crecimiento del jovencito, ¿no? De los niños. Yo creo que mis papás, más que descubrir tiene vocación, yo lo fui manifestando. Hay una carta preciosa que yo le escribí a mi mamá cuando tenía 8 años, donde le decía que quería ser sacerdote, ¿no? En mis palabras de niño, ¿no? Entonces yo creo que desde ese momento un poco vas viendo, bueno, esto es lo que quiere. Claro, los 8 años es muy pronto todavía, ¿no? Pero se van propiciando los elementos, las posibilidades. Es que ya tú dijiste, no, o sea, ya hay que cuidarlo. Una cosa que es importante de los padres
saber la importancia, el reto que tienen de cuidar la pureza de sus hijos. Porque ¿qué pasa? Que bueno, es verdad, el niño puede tener a los 8 años o 15 o 16 y ser monaguillo y de repente el niño se perdió. ¿Y qué pasó? Ese niño que veíamos sirviendo allí que se perdió. Bueno, claro, los papás no se preocuparon en cuidar la integridad del alma de los niños y después se pervierte eventualmente, ¿no? Y sobre todo hoy con tanta porquería que hay en las redes sociales, que todos los papás creen, o la mayoría, que sus hijos son todos unos angelitos y luego, claro, están expuestos a una barbaridad de cosas feas y bueno, ya de angelitos no tienen nada. Entonces, creo que la tarea que tuvieron mis papás de estar presente a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento y luego proveyendo las cosas necesarias. Por ejemplo, también cuidando nuestras amistades, ¿no? Con quién nos juntábamos o no. Y mi papá en concreto, sobre todo conmigo, porque bueno, soy el varón, entonces, y también lo hizo con mi hermano Pascual. Sobre todo ven conmigo, ¿no? Mi papá trabajaba en el campo, entonces ven conmigo, móntate en el carro conmigo, mira lo que estoy haciendo, acompáñame, a lo mejor no podía ayudar tanto, pero el estar con la figura paterna que es hombre, ¿no? Y entonces yo quiero ser hombre como mi papá, ¿no? O sea, yo veo que hoy en día hay mucho, como con los niños les da vergüenza estar con su papá, ¿no? Y yo veo como los hombres latinos en este país trabajan tan duro y pareciera que a los niños les da vergüenza que sus papás trabajen en esos trabajos, ¿no? Al contrario, o sea, a mí ver a mi papá trabajando en el campo, en la mecánica, dándole un palo, persiguiendo una vaca, o sea, viendo que, ¿sabe? Mi papá es hombre y está haciendo esto por su esposa y por sus hijos. Y yo quiero ser virtuoso. No es lo que hace, sino es la virtud de lo que hace. Y eso modela muchísimo, muchísimo. Sí, realmente eso es lo que le iba a decir, padre. No es que tuvo alguna cosa mística ni nada por el estilo, pero sí de pequeño, obviamente, sus papás le modelaron la vida de fe, ¿no? O sea, el rezar en familia, en todo eso. Así que la importancia de uno hacerlo también en casa, de no solamente como que tener, conozco a sus papás, entonces sé que tuvieron una conversión, pero no se quedaron ellos con esa conversión, sino que, como dice, fueron modelando una vida diferente, una vida nueva en el Señor. Sí, mis papás, los dos, mi mamá era judía, pero se convirtió al catolicismo, después eventualmente se casó con mi papá, y bueno, ellos tenían claro hacia dónde iban, ¿no? De hecho, cuando se casaron, se dieron el uno al otro una Biblia y un crucifijo, ¿no? Y esa es la Biblia de la casa y el crucifijo de su habitación de ellos, ¿no? Pero eventualmente tuvieron una experiencia profunda en cursillo de cristiandad y eso les hizo volver de una manera más comprometida a la fe. Pero desde el principio, y esto es importante sobre todo para las parejas de novios, desde el principio ellos sabían a dónde querían ir, ¿no? Y que Dios tenía que estar en el centro de su hogar. Y claro, cuando tú empiezas con el pie bien puesto, pues más adelante es más fácil caminar. Claro, también se pueden arreglar los pasos en el camino, pero así fue la historia de ellos, que empezaron con el pie en el lugar adecuado. Y más adelante, que tuvieron esta experiencia con mayor claridad también, ¿no? Una cosa que para nosotros no era discusión ir a misa, ¿no? O sea, la misa no era un peso. Aunque la misa fuera larga o corta, con este padre o el otro padre, ir a misa era parte de nuestra vida el domingo. Y no íbamos a misa a condición de que después de misa te voy a llevar a comer lo que te gusta, ¿no? Sino que era algo natural. Y yo creo que era natural porque la misa era una consecuencia de lo que vivíamos en la casa, ¿no? O sea, no es vamos a misa, nos portamos bonito, pero en la casa estamos peleando todo el día, ¿no? De hecho, el tema de la reconciliación era bien importante, ¿no? Cuando mi hermana y yo nos peleábamos, como es natural entre los hermanitos, pues la reconciliación inmediata era algo natural, ¿no? Pedir perdón o eso. Entonces, sí, había un ambiente de virtud, de deseo de ser bueno, y eventualmente de ser santo. Luego yo tuve muy poquitos amiguitos creciendo y bueno, yo creo que porque yo era el raro aunque no hacía cosas raras, se notaba que era raro. Bueno, raro ¿por qué? Bueno, porque iba a la misa los domingos, porque la mamá de mis amiguitos le decía que yo había ido a misa,
porque estaba comprometido en mis estudios y sacaba buena nota, porque no me interesaba perder la virginidad con unas mujeres de la calle o hacer cosas indecentes. O sea, por eso era raro, ¿no? Entonces, claro, tenía pocos amigos, pero no me hacían falta los amigos. O sea, ese es el tema de hoy, que bueno, que si no es aceptado, que si es aceptado, que vuelvo al tema del bullying y tal, como se le da tanta importancia que los pobres niños terminan afectados. Yo no me hacía falta los amigos porque mi mejor amigo era mi papá. O sea, mi papá me llevaba, no sé, 23 años me lleva, o algo así, 24, bueno. Pero no era, él era mi amigo, pues. O sea, yo le contaba mis cosas a él, y ¿sabes? Cuando la educación no se enrarece y no se hace dependiente de cosas como que no son naturales después, no es necesario, ¿sabes? O sea, a ver, en la escuela era bien popular, pero claro, era popular por otras razones. Entonces, o sea, las razones... Era popular porque tenía buenas calificaciones, porque no me metía en problemas, porque entonces querían ser amiguitos míos, porque entonces si había un equipo de trabajo iban a sacar ellos buenas notas y tal. Pero lo que es interesante es esto. A pesar de no haber sido popular, en ese sentido, digamos, mundano, pues por hablarlo de esa manera, hubo un tiempo que la inmensa mayoría de mis compañeros de clase empezaron a hacer el mismo retiro que yo había hecho a los 14 años. Hasta que prácticamente todo mi salón de clase, y ya se volvió como una cosa propia de la escuela de esos años, ir a ese retiro. O sea que la fe para mí no era una vergüenza, ¿no? O sea, de hecho, ayudar en el altar, servir en el altar, cuando había misas en el colegio, en la escuela, para mí eso era un honor, pues, ¿no? Un deleite. Sí. Y padre, creo que algo también importante, que es verdad que no todo el mundo puede tenerlo ahora, era el trabajo del campo, estar afuera. O sea, tenía como cosas manuales que hacer, que quizás ahora muchos de los jóvenes, los papás ni pasan tiempo con ellos, y si pasan tiempo están encerrados. Entonces la importancia de esa vida creo que es importante. Algo bello de su familia, que no lo he dicho todavía, pero que uno lo sabe también en su historia, es que su familia siempre ha querido más. Es una virtud propia suya, yo creo, ¿no? De la magnanimidad, pero tus papás también, o sea, tienen esta conversión y luego quieren servir a Dios, forman una casa de retiro. Siempre hay un más, que es lo que se le puede dar más a Dios, ¿no? Y eso es precioso. Ese llamado suyo se concreta, ¿y cuándo va al seminario o cómo es esa transición? Bueno, entonces fui al seminario cuando tenía a cumplir los 17 años, o cumplí los 17, bueno. Fue el año 1992, recién graduado de bachillerato. Había tenido una muchacha que me gustaba muchísimo, y o sea que volviendo a las cosas normales, ¿no? Sí. Y eso me hizo mucho bien también. Entonces fui al seminario a los 16 años, creo. Bueno, 17, cuando ella sigue, saquen la cuenta. Entonces, y ya, entré en el seminario y empecé la formación al sacerdocio. Hay una cosa que es interesante, que tiene que ver con lo que después vamos a hablar, sobre mi vocación dentro de la vocación. Y es que mi deseo por ser sacerdote, era un deseo sobre todo de estar con Dios, ¿no? El tema del apostolado para mí siempre fue una consecuencia de estar con Dios, y no al contrario, ¿no? Muchas personas encuentran su amor a Dios en lo que hacen. Entonces, bueno, descubren que tienen un llamado particular a evangelizar o a la misión o a estar con los más necesitados, y de ahí descubren que entonces Dios les llama a una consagración particular. En mi caso concreto no fue así. Bueno, decía a lo mejor porque no tenía tantos amigos, o porque para mí los momentos de silencio y soledad creciendo eran muy importantes. De hecho, como a mí siempre el ruido, la música, la cosa, como que no era algo que me atraía, ¿no? De hecho, tampoco me atrajo la moda, la moda, perdón, a lo mejor en la ropa, cuando hay competencia y eso, cuando estaba pequeñito, pero de la música no era algo así como que me seducía tanto, ¿no? O sea, yo sí creo que el Señor me pretendía desde bien pequeño. Fui al seminario y ahí estuve los 7 años de formación en el seminario.
y 2 años antes de acompañamiento espiritual en una especie de seminario menor que había en la diócesis, donde era como ibas a los fines de semana, como 2 fines de semana al mes y compartías con otros, pero no era como nada así formal, ¿no? Pero bueno, 7 años de formación en el seminario y ya fui ordenado sacerdote en el 24 de marzo del 2001 y muy pronto, a los 3 meses, vine a Estados Unidos a estudiar en la Universidad Católica y ya, bueno, por una cosa y otra y con discernimiento propio con mis superiores, me fui quedando en el país y bueno, estoy aquí. Y padre, aquellos que lo conocen como un hombre muy activo, con capacidades grandes de organización, de evangelización. Dice que tiene un deseo grande por Dios, el apostolado es como consecuencia de eso. ¿De dónde sacabas la fuerza o cómo era? Porque yo lo conocía en esa época, yo lo conocí en el 2003 y recuerdo que eran retiro para jóvenes, retiro de discernimiento, están acompañando mientras sacaba también la maestría o lo que estaba haciendo. Una vida muy apostólica, muy activa. ¿Cómo fue ese tiempo por tantos años de este tipo de ministerio como sacerdote? Sí, como diocesano y allí ayudando de esa manera. Yo creo que algo que recibí de mis padres y de mis formadores en el seminario, que tuve excelentes formadores en el seminario, hombres de una sola pieza, sacerdotes entregados. Bueno, recientemente falleció uno de ellos, el padre Román, pero bueno, hablé del padre Cesario Gil, o sea, gente, el padre Pedro Arribas, que era muy cercano a la Madre Teresa de Calcuta, gente que estaba realmente enamorada del Señor. Una de las cosas que aprendí de ellos y de mis padres era que si iba a hacer algo tenía que hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo bien hasta las últimas consecuencias. Entonces creo que eso tiene que ver, o sea, la formación que recibí, de que, o sea, uno no hace las cosas porque le gustan, sino porque tiene que hacerlas. No sé si me explico, o sea, ay, tengo que cocinar, ay, qué cosa, ¿no? No, o sea, no, tienes que cocinar y tendrá que ser la mejor comida, ¿no? O sea, lo tienes que hacer, pero no lo haces como una obligación, sino lo haces porque es parte de tu vida. Y como es parte de tu vida, lo haces bien y lo haces además por amor. El tema de la evangelización y del compromiso pastoral que tú mencionas, yo creo que cuando uno tiene algo que comunicar, ¿no? O sea, cuando tú estás convencido de lo que tienes que comunicar, lo comunicas bien. No sé, tiene que ver con Dios, ¿no? Si hay una experiencia de Dios auténtica, tú comunicas al Dios que está en tu corazón. O si no la hay, entonces empieza a ser una cosa de memoria y ya te das cuenta que el que lo está diciendo solo palabras dice, ¿no? Bien. Yo recuerdo una conversación en esa época, yo no era ni nada consagrada ni pensando en nada, supongo que se recuerda. Y el padre me preguntó, ¿y tú quieres ser santa? No, o sea, como que ¿para qué? Como que lo que quiero es ser buena si acaso. Y recuerdo que me daba vuelta, y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué ser santa? O sea, ¿cómo ese deseo? Y lo comunicabas también, porque muchas las personas se dicen, está bien, yo voy a misa quizás los domingos y eso está muy bien. ¿Cómo hacer o cómo cultivar ese deseo que siempre has tenido, padre, de no, tú puedes más? Y es verdad que dices de esta formación, hacerlo bien, pero sin embargo, porque uno puede decir, bueno, fui a la misa, me confieso de vez en cuando, pero para ti no era eso, era como más, le puedes dar más, vamos. Y yo nunca hubiese encontrado mi vocación si no hubiese visto eso y como que lo sacas, porque ni siquiera sabía que estaba dentro de mí en el sentido de tú puedes más, vamos. O sea, ¿de dónde le viene eso y cómo podemos ayudar a las personas a entender que no es suficiente ser bueno, sino ser santo? Fíjate, yo creo que en la vida nadie quiere ser un perdedor, ¿no? Sino tú quieres ganar, tú te apuntas para un juego y quieres ganar. Entonces a mí me gustaba mucho cuando estaba pequeño jugar fútbol, ¿no? No era aficionado, como se dice, como que lo único que hacía era jugar fútbol, ¿no? Ni tenía una adicción al fútbol, pero me gustaba el fútbol. Y conocí un jugador de fútbol muy pequeño y yo quería, o sea, cuando lo conocí y empecé a aprender de su vida y eso, empecé a querer ser como él, ¿no? Dije, o sea, si yo voy a ser futbolista, quiero ser como él. Y él era Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio era un jugador de fútbol
que una vez lo encontraron en la cancha y le preguntaron, hey Domingo, y si tú supieras que vas a morir ahora mismo, ¿qué harías? ¿No? Y él dijo, seguiría jugando fútbol. ¿No? Es decir, cuando uno tiene el alma metida completa en Dios, lo que uno hace irradia su presencia y no tienes que cambiar lo que estás haciendo. Entonces, creo que es eso, ¿no? Para mí, en concreto, el haber sido, que me hayan presentado a los santos desde tan pequeño ha sido muy importante, porque es verdad que me gustaba jugar fútbol y es verdad que a él le gustaba el fútbol, pero yo no quería ser como cualquier jugador de fútbol. ¿Siente que por eso quizás usted habla de que no tenía la necesidad como de las amistades o realmente no le molestaba que lo vieran diferente? Pero supongo que es porque sus amigos, como siempre lo he mencionado, eran los santos. Usted sabía que tenía este otro grupo de amigos que lo acompañaban, que eran igual que usted, que amaban al Señor. ¿Será tal vez por eso? Sí, yo, o sea, creo que y eso le agradezco por supuesto a mis padres, ¿no? Esta certeza de que el cielo es real, ¿no? Y de que esta vida aquí estamos de paso y es la oportunidad para ir al cielo. O sea, al cielo no va todo el mundo. Y a veces tenemos esta idea, ay sí, que bueno, ya está descansando en Dios, ya está en el cielo, ya está rezando por mí. Bueno, quizás no. Entonces, como este también deseo de ir al cielo, de buscar todas las posibilidades para llegar a Él, ¿no? Es bien importante. Y para entonces usted estuvo en Washington, luego viene aquí a la diócesis de Arlington y lo ponen frente a una comunidad hispana muy grande, ¿no? Y quisiera ver, Iris, un poquito de tu contacto y tu crecimiento también en la fe, porque yo creo que una persona como un fuego, ¿no? Una persona que está encendida por Dios va comunicando ese fuego. Yo comentaba un poquito lo mío, ese deseo de, ¿quieres ser santa? ¿Y a dónde va tu vida? Y yo, qué sé yo, empecé dirección espiritual y se me abrió un mundo, ¿no? Habías comentado también sobre tu proceso de conversión también, de verlo en lo demás. ¿Quieres hablar un ratico de eso, no? Claro que sí, padre. Es que lo que veo que usted, cuando llegó, ¿no?, a la comunidad donde nos conocimos, ¿no?, vio las necesidades no solamente materiales, que tal vez es lo que algunas personas se enfocan, pero vio la necesidad espiritual que teníamos todos. Y hablaba mucho de la santidad, cosa que realmente como que una insistencia en la santidad, una urgencia en perseguir al Señor, en poder darle más. Fue hermoso como fue transformando, ¿no? Y como que ese cambio interior en cada uno de nosotros, espiritual, fue creando como externamente. Y entonces, ¿cómo ha hecho usted como para ver cuáles son las necesidades más importantes para las comunidades? Bueno, gracias, Iri. Yo creo que es importante que uno sepa cuál es su rol en la vida, ¿no? En la vida, o sea, cuál es mi rol en la vida de los demás. Y yo recuerdo que estando en Todos los Santos, en Manassas, venía gente, como es natural, con diferentes problemas, ¿no? Temas migratorios, temas médicos, temas legales, situaciones de problemas familiares. Y recuerdo que una vez pensé, debería estudiar Derecho para poder aprender a ayudar a la gente en sus problemas migratorios. O debería estudiar consejería para poder ayudar a personas en problemas de ansiedad o mentales y eso. Y eso hace como un tiempo como pensando qué debo estudiar para poder ayudar mejor. Una vez me acuerdo que dije, ¿qué tal si estudio medicina? Y entonces le quito los dolores a la gente. Pero mi lugar en la vida de los demás no es construir casa, no es llevarle agua para que tomen agua, agua potable, no es, ¿cómo se dice? O por resolver los problemas migratorios, ¿sabe? Yo no puedo ser todo, ¿sabes? Porque eso sería Dios. Sí. Pero sí puedo ser un canal, pero un canal para dirigir a las personas hasta los servicios, ¿verdad? Pero lo que más debo ser es sacerdote para ellos. Entonces, puedo orar, sí, puedo orar. Puedo dar un consejo, O sea, esa es mi labor, dar los sacramentos, y puedo predicar sobre la llamada de Dios a serle fiel, a crecer en virtud. Entonces, respondiendo a tu llamada, a tu pregunta, lo importante aquí no es que yo intente ser otra cosa que lo que debo ser. No, el casado debe ser casado y no otra cosa, ¿no?
Hay mucha gente hoy muchos laicos que quieren ser sacerdotes y sacerdotes que quisieran comportarse como laicos, ¿no? Hay que conseguir el lugar que me corresponde, ¿no? No sé, a veces en algún momento hay gente que dice, bueno, padre, usted debería trabajar en la construcción para que sepa lo que es el buen trabajo. Bueno, no, o sea, a mí no me toca ir a trabajar en la construcción. Yo sé lo que es el buen trabajo, otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces es bien importante que las personas se ubiquen en su propia vocación y en su propia tarea y desde allí servir. Y luego también saber responder a las necesidades del momento. Cuando yo llegué a esta parroquia donde estoy ahora, San León Magno, aquí en Fairfax, pues había otra realidad completamente distinta a la que tenía en Manassas y en Manassas Park, en San Gabriel, en Manassas Park y en Todos los Santos. Distinto. ¿Cómo distinto? Bueno, otras necesidades, otros retos, otros comportamientos. Es una comunidad completamente distinta. La comunidad hispana es muchísimo más pequeña. Y entonces, bueno, la comunidad habla inglesa tiene otros retos y a ellos hay que atenderlo. Y también yo creo que hay que ser suficientemente humilde para reconocer hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Con respecto a la necesidad que no puedes resolver. Sí. Porque a lo mejor no tienes los talentos o no tienes la capacidad o no es tu vocación. Será, padre, porque la cuestión es que lo que veo, ¿no? Es parte quizás del combate espiritual, tantas distracciones que tenemos. Entonces, retos, cosas, parece que si los resolvemos estamos haciendo bien, pero realmente nos distraen, ¿no? De lo que realmente tenemos que hacer es que buscar más al Señor de una manera más profunda. Correcto. Bueno, sí, yo creo que China mencionaba el tema del trabajo en el campo y esas cosas. Yo creo que el no cultivo de la vida interior y de la vida de la relación con Dios es pura excusa cuando se dice es que estamos en otros tiempos, es que aquí es la ciudad, que aquí no se puede. O sea, en el campo porque me tocó crecer en el campo, pero bueno, los santos se hacen en el lugar donde están, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante tenerlo como en el pensamiento, ¿no? Y efectivamente, hoy tenemos demasiadas distracciones, pero también porque le hemos dado permiso a las distracciones tomar lugar en nuestra vida. El peor enemigo hoy de la vida espiritual es el teléfono, pero bueno, luego también se justifica. Es que el teléfono me ayuda a crecer, ¿no? Porque, claro, yo ahí veo predicaciones y veo tal, y claro, al final ve eso y otras cosas. Entonces, bueno, si realmente eso no te está ayudando, ¿por qué sigues insistiendo? Y padre, antes de llegar del llamado, dentro del llamado, como usted siempre está atento a lo que Dios pide, creo que usted vio mucho la importancia de trabajar por los matrimonios y las familias, como una urgencia particular, ¿no? Mucha gente ve el tema migratorio como lo más importante que puede haber, o el tema de justicia social. ¿Cómo fue que usted identificó, no, mira, matrimonios y familia, por allí es que va, y ayudar, porque Iris es parte de eso, ¿no? Toda una comunidad a entender que la santidad se cultiva dentro de su familia, ¿no? O sea, pero usted lo vio tan claro cuando quizás otros ponían prioridades en otros lugares. ¿Por qué lo vio tan importante? Porque hubo una época, saliendo del seminario, ya terminado el seminario, yo siempre he tenido una admiración muy grande por San Juan Bosco, apóstol de la juventud y de su discípulo Santo Domingo Sabio, como dije antes. Pero saliendo del seminario me hice el planteamiento, o sea, ¿cuál es la tarea más urgente que tiene la iglesia hoy en día? ¿No? Eso fue saliendo, recién ordenadito sacerdote. ¿Cuál es la tarea más urgente? Entonces, claro, yo quería a toda costa justificarlo con el tema de los jóvenes, ¿no? Porque había bebido de la fuente de San Juan Bosco. Pero no había manera que lo justificara. O sea, como que se me presentaba claro, era evidente que el problema más serio en aquel entonces, y sigue siéndolo, el tema del matrimonio y de la familia. De hecho, cuando estábamos en primaria nos enseñaban que la familia es la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, está claro, ¿no? Si tú destruyes la familia, destruyes la sociedad. Y lo que estamos viendo de la sociedad descompuesta de hoy es justamente a propósito de la descomposición que hay del matrimonio, o sea, antes de la familia. Y eso fue lo que me hizo que estudiara eventualmente matrimonio y familia. Padre, y como queremos utilizar este programa como puente para el siguiente,
quisiera hablar un poquito entonces de su ministerio, ¿no? Porque ha tenido, como hemos dicho, 24 años de sacerdocio diocesano, ayudando mucho a los matrimonios y familia a cultivar este deseo de santidad. Ahorita en su parroquia San León Magno también se ve el crecimiento en la piedad. O sea, realmente usted como párroco, como sacerdote, mucho fruto, pero siempre ha sido un alma de oración. Entonces, hablamos que hay una llamada dentro de una llamada. Entonces la pregunta es, ¿qué empezó o en qué momento empiezas a escuchar una voz que te dice, como desde joven, ¿no? Hay algo más, hay algo más. Porque cualquiera que lo ve desde afuera dice, ¿qué más puede hacer este padre? Esto es extraordinario, está creciendo demasiado con la comunidad donde va. Pero sin embargo, estar atento a ese Dios que te está pidiendo más. ¿Cuándo empieza un llamado dentro de un llamado? Cuando el Señor llamó a sus primeros apóstoles, entre ellos estaban Andrés y su hermano Pedro, no los llamó para que hicieran cosas, los llamó para que estuvieran con Él. O sea, la consecuencia del llamado no es la misión. La consecuencia del llamado, de la misión hacia afuera, quiero decir, la consecuencia del llamado es a estar con Él, ¿no? Y luego de estar con Él es el envío, viene la misión, el hacer, ¿no? Pero primero hay que estar con Él. Yeah. Porque, claro, ¿qué pasa? Si la consecuencia del llamado fuera hacer cosas, esto es una cosa filantrópica, ¿no? O sea, no tiene ninguna base cristológica, ninguna base espiritual, ¿no? Sino es, bueno, me llamó para hacer cosas, ¿no? Para construir una iglesia, pero bueno, luego estoy vacío por dentro. Entonces, me llama a estar con Él y después que estoy con Él me envía. Okay. Entonces, desde muy temprano en mi vida personal ha estado esta búsqueda más de Él, ¿no? El tema es que, claro, se va concretando según el querer de Dios en el tiempo que Él quiere. Y bueno, yo también soy un poco testarudo y me cuesta entender, me cuesta escuchar y me cuesta, no sé si la palabra es obedecer, para ponerlo en obra, ¿no? Pero bueno, la iglesia me ha encomendado ciertas tareas en mi vida sacerdotal y bueno, he respondido a las tareas porque aunque sea testarudo, un tema que sí he tenido claro es que la obediencia que juré el día de mi ordenación es intocable. O sea, a mí me mandan a hacer una cosa y la voy a hacer aunque no esté de acuerdo, ¿no? A no ser que sea algo que vaya en contra de mis principios, ¿no? Yeah. Pero voy y lo hago. Entonces, así fue. Sin embargo, en todos los momentos de mi vida sacerdotal, le he expresado a mis superiores, mis obispos, en su momento, mi búsqueda interior, ¿no? Lo que yo veo en el momento. Claro, ahora lo veo muy claro, pero en el momento lo veía como lo veía, ¿no? Y entonces, bueno, mire padre o mire obispo, esto es lo que siento que Dios me va pidiendo. Y en el momento el obispo o el padre podría haber dicho, oye, no, todavía no, o espérate, o de esa manera no, más adelante, ¿no? Porque bueno, también los superiores, los obispos y los papás y mamás también están para dirigir la vocación de sus hijos. Y esto es lo que yo he visto en mis obispos también. Y háblanos un poquito de eso, o sea, ¿qué es lo que está buscando? Decía estar con Él y uno decía, bueno, pero por favor, padre, usted es párroco, claro que puede estar con Él. O sea, porque no es suficiente ahora, como está de párroco y eso, para estar con Él, porque otros podían decir, bueno, te despiertas más temprano, te acuestas más tarde, ya está, suficiente para estar con Dios, porque lo que vemos es un llamado a estar con Dios de una manera más radical, un amor más radical, pero como les digo, vamos a entrar en eso un poquito más adelante, pero ¿cómo, por qué no? Porque es necesario más tiempo en silencio y soledad, y cómo lo descubrió. Bueno, ahora que, bueno, que es pública la noticia, que me voy a la vida ermitaña y no sé cuándo es que vas a hacer el próximo programa, porque desde el principio estás diciendo que haga otro programa, pero, sí. Pero bueno, no sé a qué hora vamos a hacer otro programa. No, después de esta, después, ahorita en 10 minutos y sigue con la próxima, okay. Pero sí. Entonces, ahora que se hizo público que el obispo me da permiso para la vida ermitaña, he sido un poco más capaz de poner en palabras lo que Dios va haciendo en mí, ¿no? Y hay gente que dice,
con respecto a lo que decía antes. Si eso te hace feliz, Padre, qué bueno. La verdad es que yo lo veo así. Yo no quiero hacer en mi vida lo que me hace feliz. Yo quiero hacer en mi vida lo que Él quiere. Y claro, lo que Él quiere es lo que me va a hacer feliz, obviamente, claro. ¿Verdad? Porque una cosa va con la otra. Yo no quiero salirme con la mía, eso es, ¿no? Por fin va a hacer lo que Él quería, ¿no? Bueno, obviamente, si hay un deseo interior que viene de Dios, se convierte en un querer interior y ahora es lo que yo quiero, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, creo que en el tiempo, poco a poco, me he ido convenciendo de que esto es lo que quiere, ¿no? Sí, no, pero yo le decía así, bueno, ok, vamos a, como dice, el regalo está abierto, es el padre Juan va a entrar en una semana a la vida ermitaña, que explicaremos con más detalles en el próximo programa, que viene inmediatamente después de este, pero en la vida ermitaña es una vida de soledad y silencio y penitencia completamente con el Señor, ¿no? Pero ha sido años de discernimiento hacia eso es lo que quería llegar. ¿Qué lecturas le han ayudado? ¿Cómo se le abrió el mundo a decir, no, hay algo más profundo que me está llamando el Señor? Además del tiempo que ya tengo de soledad y silencio con el Señor, el Señor me está llamando a ser completamente suyo. Bueno, pero yo sé que yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Una es el llamado al sacerdocio. Exacto. ¿No? Que el Señor me hizo según la historia que conté antes. Y en el sacerdocio, el obispo, que es la autoridad, bueno, manda a sus sacerdotes a donde él considera. No siempre los sacerdotes desempeñan su ministerio en una parroquia. Puede ser en una escuela, puede ser en una universidad, puede ser en un hospital. Bueno, se concreta de diferentes maneras el trabajo del sacerdote. Ahora, el tema de esto que le estamos llamando una llamada dentro de la llamada, yo creo que es algo que ha estado conmigo desde siempre. Pero probablemente porque yo no fui expuesto a algo parecido en mi juventud, no lo miré nunca tan claro como lo miro ahora. Y luego también que no tenía la madurez sacerdotal, espiritual, que Dios me ha ido concediendo con los años. Entonces ya uno empieza a ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo recuerdo que estando en el seminario, me despertaba alguna vez en la madrugada para ir a orar en la capilla, solo. Y por alguna razón el rector del seminario, uno de estos hombres buenos que les contaba, se enteró. Y entonces me llamó a regañarme. Y me dijo que no, tú no te puedes despertar en la madrugada a rezar. Es interesante porque cuando nuestros superiores, mayores, papás nos corrigen, nos molestamos. Y empezamos a fabricar ideas y cosas, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a que quiero hacer algo tan bueno como rezar y me dice que no puedo hacerlo? La razón que él me dio en el momento, y era completamente válida, es: tú vas a ser sacerdote diocesano y tú necesitas descansar para poder formarte bien, ir a la universidad, tomar las clases, eventualmente sacerdote, y si te despiertas a las 3 de la mañana no vas a dormir, y por tanto no vas a estar descansado y por tanto no vas a estudiar. Entonces la cosa tiene que estar puesta en su lugar. El que se despierta a las 4 de la mañana es el monje. Pero bueno, en esa época no existían monjes y para mí eso no era un planteamiento ni una idea posible, ni siquiera remota, porque no me lo había planteado nunca. Pero bueno, pasó el tiempo, pasa el tiempo, y empieza uno a ver también cosas concretas en la vida personal y cosas concretas que Dios va pidiendo, ¿no? Y se empieza a convertir esto en concreto en una sed insaciable. Entonces quieres más. Y bueno, el más empieza a ser realidad en esto. Y padre, ¿cómo es? Bueno, antes de eso, quizás sería bueno explicar, aunque hay un programa que entramos en más detalles, que hablamos sobre los padres del desierto, pero en estos últimos 10 minutos, hablar que esto no es nada nuevo, quizás de las vocaciones más antiguas, ¿cómo es que los primeros enamorados de Dios se retiraban a estar completamente con Él, ¿no? O sea, si quiere puede explicar un poquito de cómo era al principio de la iglesia, porque claro, siempre pensamos al principio, salieron a evangelizar y sí, eso ocurrió, pero también hubo gente que quería dedicarse completamente a Dios como una especie de martirio con Dios en la soledad, en el silencio. Eso no sé si podría explicar que esto es una vocación antigua y no es algo que necesariamente es nuevo que quieres hacer y es la primera vez que se hace. Bueno, la verdad es que los primeros cristianos, la inmensa mayoría de los primeros cristianos, seguramente eran
bueno, todos los primeros santos, excepto San Juan Evangelista y algunos de sus amigos, murieron mártires. Ahora, el ideal de la vida cristiana era y sigue siendo el martirio. O sea, es dar la vida por Jesucristo. El problema es que muy pronto, los primeros 300 años fue martirio, ¿no? Y entonces los cristianos lo que deseaban era morir mártires, que los mataran porque sabían que con eso se ganaban el cielo. Por eso se llamaba la corona del martirio, ¿no? Entonces, dame la corona porque así yo soy santo. O sea que el tema de ir al cielo no es tan facilito como se piensa, ¿no? Te moriste en tu camita ahí, todo bonito, y no hiciste nada en la vida y ya ahí estás descansando con el Señor. Bueno, no. O sea, no fue lo que hicieron los primeros cristianos y no es lo que es la santidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el imperio se hace cristiano eventualmente. Y cuando se hace cristiano vuelve la paz. Cuando hay paz en el imperio, ¿qué pasa? Hay una paz, pero se acaban las persecuciones. Y claro, el imperio se acomoda, como estamos acomodados aquí los cristianos hoy en día, que parece que es muy suavecito vivir de cristiano, todo el mundo se llama católico, pero bueno, luego no haces nada o haces poco. Y entonces, ¿qué pasó con los cristianos que querían ser mártires? Ya no pueden ser mártires, ¿no? Y ¿qué hacen los que quieren la corona? Ya no la pueden recibir. Y entonces dicen, bueno, necesitamos seguir un plan ascético, un plan de vida tan radical que nos asemeje a aquellos mártires, ¿no? De ayuno, de mortificación de los sentidos, de tal. Y entonces empiezan a tener unas reglas de vida, y de allí San Antonio Abad o San Pacomio, empiezan a tener unas reglas de vida súper estrictas y se empiezan a ir al desierto, ¿no? Porque en el desierto era la imagen de donde estaba el demonio. Entonces, bueno, ya no está el demonio que nos persigue y que nos mata, ahora tenemos que ir a donde se fue a esconder el demonio, ¿no? Entonces, se fueron a pelear contra el demonio, ¿no? Y a pelear con sus pasiones y con las tentaciones propias. Y entonces lo que se llama el martirio blanco. No, sí, y claro, esto es una opción de un amor radical, o sea, se iban allá, es verdad, para luchar por un amor radical de darlo todo por Dios, ¿no? O sea, el que daba la vida por Dios era el mártir, y esta es la manera de dar la vida por Dios, pero de una manera muy ascética y muy concreta, ¿no? Luego, muchos de ellos, de allí se forma la vida monástica, pero sigue habiendo una diferencia entre la vida ermitaña y la vida monástica. ¿Podría explicar rapidito esa diferencia? Sí, cuando los ermitaños eran entonces los hombres y mujeres que se iban al desierto o a las montañas a vivir en soledad con Dios, ¿no? Pero bueno, muy pronto se dieron cuenta que había necesidad de, o sea, había gente que seguían a los que se iban al desierto. Pero bueno, obviamente que el que se iba al desierto a vivir allí vida ascética, en penitencia, en oración intensa y tal, iba adquiriendo una sabiduría, ¿verdad? Y una práctica en esa vida. Entonces, estos que se iban siguiendo iban hacia él, ¿no? Y le decían, mira, enséñame, dime una palabra de sabiduría, ¿no? Y entonces eran los abbas, eran los maestros de la vida espiritual. Y en torno a ellos se empezaron a formar eremitorios, que eran casitas que habían alrededor de estos, ¿verdad? Que eran los padres. Y eventualmente eso se transformó en los monasterios. Entonces era el abad, de hecho se le llama abad hoy, ¿no? Era el padre que era un santo, ¿no? Era un hombre que estaba adornado de todas las virtudes, ¿verdad? Y entonces todos estos confiaban en él plenamente. Y lo que él les decía, estos iban a hacer. Entonces los formaba en esa vida dura y ruda del desierto. Y entonces eran todos en una comunidad. Y bueno, y habían comunidades, no sé, de 500 monjes, ¿verdad? Alrededor de estos abbas que se habían formado en el desierto. Sí, y eso lo vamos a ver que, de hecho, con San Benito, aquí en el occidente así fue. La gente no sabe que él estuvo 3 años de ermitaño, viviendo en una cueva, y tuvimos la fortuna en una peregrinación que acabamos de llegar aquí con la parroquia de San Leo, de ir a la cueva en Subiaco, de donde vivía San Benito, pero luego sabemos que va a ser el padre del monasticismo aquí en el occidente, pero sigue habiendo una diferencia, ¿no?, entre aquellos que viven la vida todavía de soledad y penitencia
junto de cierta manera el monasterio versus la llamada de ermitaño diocesano, que es a lo que el Señor le va a pedir a usted. Si todavía no le queda claro cómo es esto de ermitaño diocesano y va a seguir siendo párroco y cómo es eso, bueno, en la siguiente semana van a poder entrar en más detalle de cómo se hicieron este llamado, a diferencia de cómo sabes que Dios no lo llamaba para ser monje, por ejemplo, o cómo se concreta el llamado. O para quedarme en la parroquia. O para quedarse en la parroquia. Y todas las preguntas que le hacen. Y ¿qué es esto? ¿Cómo se vive? ¿Qué comes? ¿La gente te va a poder ver? No, todas esas preguntas no se lo pierdan. Va a ser para el siguiente programa de Santo en Entrenamiento. Pero Padre, ¿podría terminar en esta sesión con oración, por favor? Que Dios nos bendiga por intercesión de todos los santos sacerdotes párrocos, particularmente la intercesión de San Juan María Vianney, y que Dios nos dé la gracia de amarlo de todo corazón. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, no se lo pierdan en la próxima semana y por favor compartan este programa para que podamos aprender y profundizar cada vez más en nuestro llamado a la santidad. Que Dios les bendiga. Bye bye.